¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. Este lunes 23 de mayo vamos a tocar tres temas que seguramente son de interés. Y es que este fin de semana arrancaron los trabajos ya de la línea 4, inician las obras de esta línea 4 del tren ligero para la zona de Tlajomulco sobre todo. También vamos a platicar sobre los 6 estados que están en proceso electoral y que en 15 días aproximadamente menos, unos días menos, estarán en proceso para elegir sobre todo al gobernador de su estado. Y por último, el último tema que vamos a tocar en esta noche con nuestros invitados es buscando mejor salud para México. ¿Qué está haciendo el gobierno federal que a lo mejor todavía no se comprende con el cambio del INSABI a otro proyecto en temas de salud? Los 500 médicos cubanos que se van a contratar, etcétera. Tanto que platicar sobre el tema con mis compañeros que están esta noche con nosotros. Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Iván Arrazola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Trini, buenas noches a todos. Y Guillermo Velasco. ¿Qué tal, Trini? Buenas noches y buenas noches a todos. Aquí estamos. Alfonso Javier Márquez. Como siempre, un placer. Ahora sí estás bendita entre los caballeros porque somos puros hombres. Puros hombres. Y nos da mucho gusto. Hablo a nombre de los compañeros. Así es. No, bueno, pues ya invitaremos, o estarán presentes nuestras compañeras, ¿no? Y para discutir temas de interés como este de la línea 4 que arrancó ya obras después de tantos años de una lucha que tuvo el gobierno del estado precisamente para conseguir estos recursos y que hablábamos la semana pasada con quienes estaban en esta mesa precisamente que aún así con este acuerdo que firmó el gobierno federal con el gobierno del estado de proveerle de recursos para 2 obras sobre todo importantes que tienen que ver con el transporte y con el agua, no era suficiente para completar o para hablar del presupuesto total para la línea 4. Sin embargo, bueno, se ha comprometido a salir adelante junto con el gobierno de Jalisco para lanzar esta obra que dicen terminará antes de que concluya el gobierno, la administración, tanto de López Obrador como de Alfaro, ¿no? O pretenden que termine. Digo, bueno, Jorge Aristóteles Sandoval, en paz descanse, quería haber entregado la línea 3 antes de irse y pues no pudo porque los retrasos y las cosas. A ver, poniendo en perspectiva la línea 4 contra lo que fue la línea 3, la 4 va a costar 1/3 de lo que costó la construcción de la línea 3. ¿Por qué? Porque no hay puentes, no hay túneles, no hay estaciones suntuosas, son básicamente estaciones parecidas a las que tiene mi macroperiférico, también el macrobús. Son estaciones de calle. Una línea que parecía pues muy sencillo porque el trazo del tren carguero que iba para Manzanillo, ahí está, el derecho de vía, ahí está, ya lo cedió el gobierno federal y parecieran las cosas más sencillas. Hay 2 cosas que destacar. El costo, que es 1/3 de lo que costó la otra. Y algo que me parece muy importante y que poco se ha analizado, que es, se abre la puerta a la inversión privada. En las otras no hubo inversión privada, 0 pesos de inversión privada. Acá se va a permitir que el sector privado participe en la inversión y obviamente, eventualmente participará en las utilidades de lo que es esta línea 4. Es novedoso, es diferente, pero tiene implicaciones también distintas porque pues, van a entrarle al negocio o a participar con la obra los empresarios, probablemente de Jalisco. A ver, yo creo que en principio toda obra que conecte, si es que conecta como debe de ser a una ciudad, a una zona metropolitana, es algo positivo. Efectivamente, esto resuelve cosas, esto atiende a un sector de la población, al sector mayoritario de la población. El punto, yo creo que además de lo que refiere Poncho es, primero, si hay la claridad de índole financiero, porque hoy en realidad hay una primera parte que está aportando el gobierno de Jalisco, 300 millones de pesos, pero efectivamente es solamente el inicio y diera la sensación que hay una urgencia muy grande de que esto camine a un costo menor y no se nos olvide que efectivamente el 2024 es un año electoral y la promesa que hace Alfaro es que esto quedará listo en el primer semestre en el primer trimestre del 2024. Esto significa en la recta final del sexenio y un poquito antes de la elección del 2024, lo cual me parece que no es cosa menor, porque lo que estamos viendo aquí, la inauguración que vimos, que es inauguración entre comillas de la primera piedra de lanzamiento, el simbolismo de lo que significa Tlajomulco, porque esto tiene un componente simbólico, es el grupo político que de ahí proviene, hoy le están cumpliendo, por así decirlo, con esta obra importante, pero diría, primero, la claridad respecto al tema del financiamiento. 2, la colaboración público-privada también es otra forma de deuda,
además de que se tendrá que ver bien cómo operar este tema, a final de la historia se recurrirá a la deuda, lo cual no es necesariamente malo, las obras se financian muchas veces con deuda, pero hay que ver realmente bajo qué condiciones. Y me parece que también es importante ver, a ver si los tiempos van a dar, esto es muy importante, si a final de cuentas se va a cumplir esta promesa, y ver si a final de cuentas es un ecosistema de conectividad. Tal parece que no. Lo que he escuchado en voz de los expertos es que a final de cuentas simplemente conecta con el macrobús, no hay un sistema de transbordo, que sería en todo caso lo que significaría un ecosistema de conexión que no existe, y luego llama la atención que es un tramo larguísimo, efectivamente en la, digamos, en la estructura ferroviaria que ahí está, le ceden este derecho, pero es un tramo de 21 kilómetros, solamente 8 estaciones, lo cual contrasta con tramos mucho más cortos donde hay mucho más estaciones, zonas no pobladas, se tendrá que ver el tema también de la inseguridad. Escuchaba también la parte que tiene que ver con la urbanización. Esto va ligado a muchos temas, urbanización, seguridad, financiamiento. Entonces, ojalá sea un tema que esté soportado más allá de por los tiempos políticos, por rigor en la parte financiera, por seguimiento y por transparencia. Porque lo que termina sucediendo en muchas ocasiones es que aquello, aunque hoy es un costo aparentemente menor, resulta que al paso del tiempo se duplica, se triplica y nunca sucede nada. A final de cuentas son inversiones que costaron más o terminan costando más y después quedan durmiendo el sueño de los justos, me parece a mí. Sí, ¿por qué costaron más? ¿Quiénes son? ¿En qué ramos fue donde se elevó? ¿Quiénes fueron los responsables de proveer, de comprar, etcétera? Nadie supo, nadie sabe en torno a la línea 3, por ejemplo, ¿no? Correcto. Iván. Bien, y precisamente comparando con la línea 3, me parece que ahí hay un detalle que debemos de cuidar. La línea 3, cuando se anunció que se iba a construir, fue en el 2014. La línea se entrega hasta el año 2020. Pasaron 6 años. Peña Nieto prometió que le iba a hacer en 3 años. No se cumplió definitivamente. También se prometió que la obra costaría alrededor de 17,000 millones de pesos. Terminó costando más de 31,000. Esto evidentemente nos debe de alertar lo que podría pasar con la línea 4. Hacer una obra en 22 meses realmente es un reto que casi podría sonar a milagro. Hacerla con 9,000 millones de pesos, tomando en cuenta cómo está la inflación en el país, me parece que también es otro milagro que vamos a ver si se puede mantener dentro de esos márgenes. Me parece que la obra es rescatable, es necesaria. Hay un problema muy grave en Tlajomulco de movilidad y también hay un problema muy grave en materia de seguridad. Por lo tanto, de que sirve, definitivamente. O sea, lo que le des es... Lo que le des es bueno, ¿no? Va a ayudar a repoblar esa zona que está llena de miles de casas abandonadas. Me parece que es una buena obra, es una buena apuesta, pero me parece que los tiempos políticos están predominando sobre lo que tiene que ser la técnica y la razón. Ya tenemos ahí lo que ocurrió con la línea 12 del metro. En la Ciudad de México. Por construirla a prisa, pues se terminó cayendo, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado hacia dónde nos dirigimos con esta ruta. Me parece que aunque se ha iniciado formalmente con los trabajos, hay muchas dudas todavía sobre cómo se va a financiar esta obra. Si estos 2,000 millones de pesos que el gobierno federal dijo que se van a aportar, pues se va a dar o no, pues porque hay una promesa, hay una carta firmada, pero no hay el dinero todavía. Y tampoco sabemos esos 5,000 millones que van a salir de la iniciativa privada, a qué costo van a ser. Entonces, me parece que abre todavía muchas interrogantes la construcción de la obra, pero es una buena noticia que se inicie con su construcción. Sobre todo esta relación que guarda el interés de la iniciativa privada con la tarifa, de si se va a poder conservar este servicio, que al fin de cuentas es lo que queremos, ¿no? Que la gente de Tlajomulco, la gente que circulará por la zona, se vea beneficiada y que la intervención de la iniciativa privada no provoque que sea una línea cara a futuro. Gabriel. Sí, subrayaría que efectivamente es una buena noticia la construcción de esta línea 4, independientemente de que se vaya a terminar o no en este gobierno, la línea tendrá que terminarse algún día, ¿no? O sea, por ese lado, el hecho de que se inicie, pues ya no hay marcha atrás. Creo que es un punto positivo, ayuda a la movilidad de la zona metropolitana, particularmente a Tlajomulco. Sin embargo, hay una serie de dudas al respecto en torno al financiamiento.
La experiencia que tenemos es que este tipo de obras, cuando inician, se habla de un presupuesto, pero como que engañan con la verdad porque no hablan de los costos que en el futuro van a añadirse, que es el tema de la inflación. Es un problema que estamos viviendo en este momento. Estos 9,000 millones de pesos están contemplando la inflación que se va a generar, o son 9,000 millones y va a terminar en 12, 13, 14,000 millones de pesos. ¿De cuánto va a ser? O sea, ese va a ser un gran desafío que se va a tener. No veo claridad también respecto al financiamiento. Por un lado, sí, hay un señalamiento sobre que serían 5,000 millones, poco más de 5,000 millones, sería la aportación de esta asociación público-privada, ¿no? de los empresarios. Y por otro lado, 2,000 del gobierno del Estado y 2,000 del gobierno federal. Poco más de 9,000 millones. El asunto, como lo señalaba Guillermo y lo señalaba Iván, es en ese año es un momento complicado cuando se empieza esa obra. Un año político viene y normalmente este tipo de obras se empiezan cuando inicia un gobierno, cuando inicia. Entonces creo que va a ser muy difícil la ruta que van a seguir para que se pueda cumplir con lo que el mismo gobernador, que ha sido el gran promotor, el gran impulsor, se pueda lograr, que se entregue la obra en marzo del 2024. Yo lo veo complicado porque es un tiempo complicado también, un tiempo político. El próximo año ya es año político, no se diga el 24. Entonces yo tengo mis reservas que vayan a cumplir en tiempo y forma. Ojalá me equivoque, ¿no? No por el proyecto en sí, sino por la condición del 2024. Hay que recordar a las personas que nos ven y nos escuchan que los procesos electorales comienzan quizás por octubre o septiembre del 2023 para comenzar luego la veda electoral ya meses antes de la elección en junio del 2024. Cuando todo eso comienza, empiezan los empresarios, el dinero, ¿a quién le apuestas, no? Es que el problema está cuando lo que marca la pauta son los tiempos político-electorales, efectivamente estás obligado a entregar en tiempo y forma como criterio político, que es lo que bien refería Iván, pero el riesgo es el precipitarte no solamente en lo financiero, sino en el rigor técnico para supervisar una obra de la que depende la vida de miles de personas. Este es el punto. Claro, es posible que no surja en tiempo y forma, pero entonces ya tendrá un costo político. Ahí es donde prima el asunto, porque oye, a ver, para inauguraciones todos estamos muy buenos, esa es la realidad. Tú pones primera piedra, das banderazos de salida. Es más, ha habido inauguraciones políticas de cosas que ni existen. Como la línea 3. Concluidas. Ahí tienes el ejemplo de la línea 3. Es decir, algún día referíamos este libro maravilloso de Image de Daniel Borstein que habla de los pseudoeventos. Es decir, eventos que están planeados para la foto, para la inauguración política. Esto ha pasado en Jalisco y ha pasado en varias partes del país. Aquí el punto es, una cosa es inaugurar simbólicamente y una cosa es llevar a buen puerto una obra de esta magnitud. Pero claro, cuando tú tienes el peso, la bota de la política o de los tiempos políticos encima, esto va a meter presión, pero me parece, será mi reflexión, que en todo caso tiene que primar, uno, algo que esté bien hecho, cara a la gente. Dos, que efectivamente sea, desde el punto de vista financiero, sostenible y que haya rendición de cuentas. Porque me parece que si lo que prima es lo político a costa de todo, pues efectivamente todo se valdría con tal de presumirlo antes de las elecciones. Mire, en la misma tónica de lo que está hablando Memo, el evento de ayer, del domingo, nos hicieron levantarnos, por cierto, varios muy temprano, fue un evento político, fue un evento de campaña política. Hubo gente que acompañó a regidores con camisas y pancartas apoyando a esos regidores, una verbena, a diputados. Era tal y cual un evento de campaña política, muy apegado a los eventos priistas. Estuvieron todos los alcaldes, todos los diputados, incluso hubo diputados de diferentes partidos políticos, y los discursos rayaron mucho en lo político. Se presenta un video con un guión en el que pues, les dan una repasada a varios de los adversarios políticos, incluyendo al ya fallecido gobernador Aristóteles Sandoval, cuando dijeron del tren volador y todo aquello que se dijo en campañas.
Y dices, bueno, ¿a qué necesidad, viene? ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de recordar eso que ya se dijo, que ataques que hubo O que ya no está, ¿no? entre unos y otros? Personaje involucrado. Exactamente. Cuando pues hoy es un día de alegría y gran felicidad, el poner la piedra de una obra que, según dijeron, tenía 12 años luchando por ella Enrique Alfaro. Bueno, como sea, ahí está ya el proyecto de la línea 4. Le irán a terminar. Yo no veo tan difícil, ¿eh? Digo, como tienen básicamente lo importante, que es el terreno plano liberado y vías, no sé si van a Pero usar el las dinero vías. que promete el gobierno federal está nada más en una carta de Creo compromiso. que ese va a ser el tema. Ahí está el punto fino del asunto. Sí, el dinero, la fluidez. Va a haber fluidez de recursos porque en las otras obras, yo recuerdo la línea 2. La línea 2 fue financiada por recursos del gobierno del Estado, cuando Guillermo Cosío Vidaurri. Pero hubo un endeudamiento bastante grande. Luego, la línea 3 fue financiada casi 100% por el gobierno federal. Esta no. Y por primera ocasión vemos una inversión de la iniciativa privada. ¿Va a haber fluidez de ese dinero de la iniciativa privada? Los 2,000 millones de pesos del gobierno federal, ¿van a ser entregados a tiempo? 2,700 quedaron de dar en toda la obra. Pero bueno, lo que yo no sé, y habría que revisar el contrato, es, y así inicié mi comentario, es abrir la puerta para la inversión privada. Si tiene la alternativa del gobierno de decir, pues no nos manda el dinero el gobierno federal, vamos usando... O sea, ampliar la bolsa del AIP Así ante la es. negativa del gobierno. Y yo diría más, volviendo a lo del crédito. político, ¿a cambio de qué el recurso del gobierno federal respecto al Alfaro? Es decir, ¿cómo va a jugar políticamente Alfaro en el 2024? Porque efectivamente una suma de dinero pues también puede estar condicionada políticamente. Para irnos a la pausa, Iván. Pues ya lo estamos viendo. Una de las empresas que va a hacer la línea 4 también es contratista del Tren Maya. Entonces, eso puede explicar algunas cosas, ¿no? Que posiblemente no queden claras. Vámonos a la pausa. De hecho, en esto que estamos hablando del clima político que pareciera que ya, bueno, casi arrancó, 6 estados de la República tendrán elecciones el próximo 15 días ya, como lo habíamos dicho. Así que la pausa y ya regresamos con ese tema. Bueno, gracias por continuar en Periodismo en Plural. El próximo 5 de junio habrá elecciones ordinarias en Aguascalientes, Durango, que además de su gobernador también elige presidencias municipales, también el estado de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, que también elige diputaciones, y Tamaulipas. Y dice Claudia Sheinbaum, 6 de 6. ¿Será así, mi querido Gabriel? ¿6 de 6 para Morena? Bueno, yo creo que no, pero casi... Sí, cuando menos 4 o 5. ¿Sí o no? 4 o 5. Creo que Morena se lo va a echar a la bolsa. Creo que Aguascalientes va a ganar, va a repetir el Partido Acción Nacional. Se está apretando en Durango. Iba la alianza ahí adelante, pero se está acercando Morena. Y los otros estados que son Hidalgo, yo creo que lo gana Morena. Ahí se dividieron los hermanos Moreira. Sí. Entonces, seguramente va a ser para Morena. Quintana Roo va a ser para Morena con un candidato del Partido Verde, del Niño Verde, en alianza Verde-Morena. Oaxaca, pues, va muy arriba. El abanderado de Morena, y le pondría un asterisco a Tamaulipas, porque el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se juega su futuro, se juega su libertad incluso, porque si pierde se van a ir con todo contra él. Y bueno, pues hemos visto cómo las baterías las tiene bien enfocadas la 4T, está denunciado, y pues ahí es de pronósticos reservados. Está el elemento narcotráfico también en Tamaulipas. Entonces, vamos a ver pues qué puede suceder. Creo que es lo que puede
dar la nota discordante Tamaulipas, ¿no? Por la cuestión de que el gobernador se la va a jugar, todo se la va a jugar aquí, ¿no? Por todo lo que representa. Y por otro lado, bueno, el hecho de que ganara Morena 4, pues prácticamente el país se pintaría de Morena, 22 estados estaría gobernando. Y bueno, pues es una gran fuerza política nacional, que es como el PRI lo tuvo en su momento, y esto significaría que tendremos Morena cuando menos los próximos 2 sexenios, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder tú desplazar del poder de los gobiernos estatales a un partido político con esa presencia tan fuerte, pues no es un asunto de que se logre de noche a la mañana, ¿no? Para el revolucionario institucional. Y luego está en todo el país, las cosas ¿no? han cambiado, pero... Sí, entonces, pues está para un análisis más de fondo este asunto de la fuerza de Morena, que ahí precisamente se está manifestando, ¿no? Guillermo. Yo coincido con los datos que da Gabriel. Yo creo que Tamaulipas, sí va muy arriba Morena, pero efectivamente hay muchas cosas en juego para el gobernador actual. Y apunto un dato ahí, no quiso ir el candidato a gobernador de Morena al debate que tuvo lugar, que eso es usual cuando alguien va muy arriba y no quiere correr un riesgo innecesario, pero también le puede salir caro. Recordemos que al propio López Obrador en el 2006 no asistió al debate y efectivamente tuvo un costo político para él, simplemente para poner una postilla en el caso de Tamaulipas. En el caso de Aguascalientes, no hay forma de que no gane la alianza con el PAN, me parece a mí, al hilo de los números que estamos viendo. Curioso porque es una contienda en donde solo compiten mujeres. En el caso de Aguascalientes, que lo hicieron para lograr que la candidata del PAN no fuera un factor diferenciador su sola condición de mujer. Pero en todo caso, siendo todas mujeres, va a ganar la mujer que encabeza la alianza, digamos, va por México. Yo apuntaría algunos temas interesantes. Me parece que en el caso de Oaxaca, por ejemplo, y en el caso de Hidalgo, lo que es interesante es cómo es el respaldo del viejo PRI para que llegue Morena. O sea, en realidad los gobernadores priistas divididos, pero lo que están haciendo es abriendo el paso con todo a que llegue Morena. Es decir, el primor allá a tope lo estamos viendo y a final de cuentas esto va a contribuir. Desde mi punto de vista van a quedarse con 4 gubernaturas y van a perder Durango y van a perder Aguascalientes. ¿Por qué Durango? A ver, aunque el tema está muy cerrado, acorde a varias encuestas hay una diferencia, es 42.7 para la Alianza Va por México y 42.1 para Morena. Pero ¿qué es lo interesante? Que en el caso de Durango, la alianza empezó abajo, Morena iba arriba, y entonces bajo la premisa en comunicación política de que caballo que alcanza gana, a mí me parece que sí se puede caer la alianza Va con México con esa gubernatura. También hay que entender esto, que el PRI pierde un bastión importante y diría, aquí se está escribiendo, Trine, desde ahora lo que va a pasar en el 24, porque como bien apunta también Gabriel, se van a quedar con 20 estados. No solamente es la implicación a nivel regional, la fuerza territorial, la fuerza política y de movilización de Morena va a ser indiscutible. ¿Y cuál es el tema? Me parece más llamativo. No hay resultados tangibles en el gobierno del presidente López Obrador. Hay quien dice que cae su popularidad. Pues será el sereno, pero la realidad está en que electoralmente van a seguir siendo, y ahora más, la fuerza política más consolidada, y eso cara al 24, por eso decíamos el 24 no se escribe en el 24, esto ya empezó. El 5 de junio próximo habrá ratificaciones y me parece que por tanto es tan relevante para el presidente estar en campaña, que es básicamente lo que hace todos los días, ¿no? Pero 3-3, o sea, que perdiera 3 estados y que ganara 3, no diría justo que esto que está sucediendo, de que hay personas que están reflexionando y que se encuentran a lo mejor arrepentidas de haber votado por Morena, etcétera, y que pudiéramos ver en el 2024 una especie de balance mucho más cargado al cambio, conservando a lo mejor la mayoría morena, ¿no? Es que depende como analices la muestra. Eso es como cuando quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? 3 y 3, quiere decir que ya por lo menos la mitad de la sociedad mexicana está reflexionando. La verdad es que no es cierto. En los casos de cada... Comparto los análisis de Gabriel y de Memo, estoy absolutamente de acuerdo. En un escenario favorable para los conservadores fifís, serían 3 y 3.
En uno muy realista creo que van a ganar 2 la oposición y 4 se los va a quedar Morena. Tamaulipas es un volado y me parece que ahí los que deciden no son justamente los electores, son otras personas. Pero el tema es, y para los medianamente informados, nos sorprende esto que decía Memo. Dices, a ver, tenemos una inflación altísima. No cumplió las promesas, la gasolina sigue subiendo, el abasto de medicinas, el tema de los niños con cáncer, los maestros, encuentras cualquier cantidad de problemas que discutimos todos, debatimos todos, nos quejamos, el asunto de la corrupción, etcétera. Y no obstante, Morena sigue creciendo y sigue sólido. A ver, lo de la gasolina ahí sí te voy a decir que creo que no. O sea... ¿Bajó? No bajado. Así le hacía la manita al O sea, sí presidente. está subiendo, pero debería de subir a lo mejor como lo tienen en Estados Unidos. Me refiero, no me voy a poner aquí a defender el precio de la gasolina, por supuesto que no. Lo que sí creo que es interesante es ver que, y va a ser nuestro tema más adelante, ¿no? El tema de salud no pudo hacer el sistema Dinamarca. O sea, sí tienes razón, ¿no? Pero sí hay cosas que sí han complacido al electorado, como es esto de cuando les comparas el precio de la gasolina con Estados Unidos, dices tú, entonces... Pero el medianamente informado a lo mejor lo sabe, pero no le simpatiza eso. El grueso de la población ni lo entiende cuánto cuesta allá y cuánto cuesta acá. Y además le importa poco. Lo que sí dicen es que paguen más los que tienen carro. Pero no, el debate no es la gasolina. Es el que hay... Ante la falta de resultados, hay que en todo caso se consolide Morena, ¿no? Así es, una agenda adversa de resultados y de circunstancias del presidente que muchos pensaríamos que está cayendo, que está desplomándose, y no es cierto. Las cosas, las boletas dicen otra cosa. Te voy a decir que los tiene muy contentos. El hecho de saber que a los grandes empresarios los ha metido a la cárcel o les ha hecho pagar los impuestos que debe. Eso y que te depositen cada mes tu lana, pues cómo no, y sin hacer nada. Bueno, la respuesta a lo que vamos a tener el próximo 5 de junio, ¿no, Iván? Bueno, aquí una cuestión que está sobre la mesa es la oposición lleva varias victorias. Las tuvo con detener esta aprobación de la reforma eléctrica. También estuvo el tema de la revocación de mandato, que como sea alteró también el resultado. Entonces ha tenido varias victorias, pero en esta contienda, pues ahora sí que es una disputa de poder a poder, y me parece que sí se va a quedar corta la oposición. No va a poder, ¿por qué? Porque bueno, hay que recordar que también Morena, como una maquinaria electoral, ha sido muy eficaz a la hora de nombrar candidatos. ¿Por qué están votando en muchos estados por Morena? Pues por la esperanza, ¿no? Que es el eslogan que ellos han vendido, por los propios programas sociales, por el hartazgo también con los partidos políticos que han dominado durante muchas décadas, y también pues porque la propia alianza PAN, PRI, PRD, no en todos los lugares pues funciona de la misma manera. La forma en la que han sido cooptados muchos gobernadores del PRI llama la atención. Ahí tenemos el caso de Hidalgo, ¿no? Donde pues prácticamente el PRI... Bastión priista total. Bastión priista, y en este momento va en solo prácticamente. Morena, exactamente. Tenemos también el caso de Quintana Roo, donde es prácticamente 2-1. No hay forma de que pueda perder ahí Morena, ¿no? Entonces, me parece que también eso en parte explica pues este ascenso de Morena en los estados de la República. Lo que sí está en juego y que definitivamente va a incidir y va a pesar mucho es que si el electorado también comienza a ver que esta alianza PAN-PRI-PRD no es efectiva, para el 2024 muchas cosas se pueden empezar a decidir con antelación. Fíjate que ese es un buen punto, ¿eh? El estado de ánimo que genera la sensación de eficacia o no de la alianza. Si bien es cierto que no es comparable una elección estatal con el fenómeno político de una elección presidencial, todo va dejando precedentes para la campaña, digamos, la campaña madre, que es la del 24. Ahora, yo diría también que no es Morena, sino el presidente López Obrador sigue siendo la gran marca aglutinadora, más que Morena. Morena incluso a nivel estatal, en algunos casos son tribus que se despedazan, ¿eh? Pero el factor de cohesión y de unidad es el presidente de la República, que sigue, hay que decirlo claramente, representando para millones de personas esperanza, o es el gran activador del rencor social.
que prima mucho más que los resultados. Esa es la realidad. Que piden una reforma en materia político-electoral para que sean esos protagonistas los que sigan haciendo campaña. O sea, que se le permita al presidente de la República hacer campaña por todos y cada uno de aquellos que a lo mejor ni siquiera tienen capital político en sus regiones, pero simplemente con el hecho de que lo asocies con el presidente de la República, entonces ya se convierte en el ganador. Iván subrayó 2 puntos que me parecen importantes. Uno, que los morenos se han convertido en una maquinaria electoral. 2, los programas sociales electoralmente están funcionando. Y 3, yo agregaría, esa narrativa de polarización está funcionando. Porque ganan, impulsados esos programas por el presidente, por supuesto, pero están impactando a un sector grande de la población, que no es precisamente la clase media ni la clase empresarial, es la clase de abajo. Entonces... Es la mayor. Es la mayor, y ahí es donde estamos viendo esos resultados. La verdad es que está muy claro cómo logran las simpatías, cómo impactan al electorado, independientemente pues de los cuestionamientos que se le hagan al presidente respecto al aeropuerto de Texcoco, que no debió haberlo suspendido. Eso prácticamente no le llega a ese electorado. Le llega a un electorado, a una clase más analítica, más crítica, como es la clase media, pero allá no aterriza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, yo veo muy efectivo electoralmente las estrategias que está impulsando este gobierno. Los diferentes temas nos impactan de diferente forma a diferentes sectores de los mexicanos. Este asunto, la movida de llevar a la señora de las tlayudas, en ese sector de abajo les pareció maravilloso, ¿no? Por fin va a ser como nosotros del aeropuerto. A los de clase media y clase alta dijeron qué barbaridad, qué vergüenza que lleguen de otros países a visitarnos y haya tlayudas. Mira, el asunto por ejemplo, de los médicos, que me voy a adelantar un poco al siguiente bloque, que es, anuncia que va a traer 500 médicos de Cuba. Y entonces todos decimos, o sea, espérame, hay miles de médicos que no tienen trabajo en este país y tú vas a emplear gente de fuera para traerla aquí. Pero mira, tú vas a decir que te estoy contradiciendo. No sabía que eras tan chaira. Pero déjame decirte, a nosotros los medianamente informados, vuelvo a decirlo así, que soy feo, es que no puede ser, es injusto para los médicos mexicanos que trabajan y no tienen empleo. Y para la base, dicen, qué bueno que nos van a traer médicos. Eso sí, van a salvarnos. Y además les dicen, ¿no? Porque los mexicanos no quieren trabajar con ustedes, vamos a traer cubanos. Que la Sierra de Guerrero, allá donde... Wow, de hecho recordaba, no quiero tocar el tema de los médicos porque... A ver si no le matan un cubano y a ver cómo respondemos. Vamos a dejar el tema, pero... bueno, Guillermo. A ver, lo que pasa es que el punto es este. Yo creo que la oposición cifra la batalla contra el presidente y contra Morena en términos de racionalidad, de resultados, y ahí la tiene perdida la oposición. Esto es un tema de construcción simbólica. Es el presidente que se pone del lado del pueblo y la gente, al tener apoyos sociales y una narrativa de decir estoy con ustedes, la gente asume, muchos de ellos siguen, hay que decirlo claramente, ¿eh? Hoy leí una columna espectacular de Jesús Silva Herzog Márquez que decía, a ver, efectivamente no se confundan, o sea, esos que afirman hoy pomposamente que se desmorona la popularidad del presidente están muy equivocados, y hablaba justamente de la ruta electoral que está en puerta por este asunto de lo que sigue representando el presidente con programas sociales, con ineficacia, con falta de resultados, con lo que tú quieras, pero que sigue significando su narrativa algo muy importante. Y ahí después entramos al bloque de los médicos cubanos, pero se inserten muchas cosas en donde incluso la oposición y las críticas, muchas veces de ciertos sectores sociales, abona en favor del presidente porque lo victimiza. Es decir, hay una serie de memes, señalamientos y demás que el presidente después los deja venir y habla de clasismo, habla de decir están contra el pueblo, no nos entienden. El presidente, si algo sabe hacer el presidente de la República, a los resultados son absolutamente patéticos. Pero hay una conexión muy importante, a flor de piel, con millones de personas en el país. A ver, el tema de Quintana Roo, retomando el tema de las elecciones, con toda la inseguridad, rebasado el gobierno, nosotros lo vemos en las noticias todos los días.
¿tiene que ver solamente con el éxito que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador o con los resultados que está dando justo el gobierno de Quintana Roo en estos momentos, Iván? Fíjate que hay un dato muy curioso. Tiene más de 60% de aprobación el gobernador y sin embargo es una elección que van a perder. ¿Y la van a perder por qué? Porque el gobernador también sacó las manos del proceso electoral, ¿no? Como ha ocurrido con varios gobernadores priistas, pues a él le prometieron, bueno, te vamos a dar una embajada, te vamos a dar algún premio, y ese también me parece que es un factor que incide en la forma en cómo se comportan en los estados los distintos gobernadores. ¿Quién manda en la elección, Trini? Como bien lo apuntaba ya aquí Poncho. O sea, ¿quién es quién y cuáles son los poderes fácticos que también juegan, eh? También me parece que es importante decirlo. Hay quien se retira de una elección ante presiones muy fuertes. Bueno, hablemos de salud. Al regresar de la pausa, Poncho, ¿te parece? Sí, compañera. Muy bien, vámonos a la pausa y volvemos. Bueno, ya se adelantaba Poncho Márquez hace un momento con este tema, en este tercer espacio, que es buscando mejor salud para México. Una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador era justo hacer un sistema de salud como el de Dinamarca, uno de los países más desarrollados a nivel mundial, y que lo que vemos ahora es que el INSABI, lo que entró en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora se transforma y se convierte en IMSS Bienestar. ¿Por qué el cambio? Y aparte de todo eso, viene acompañado de una polémica tremenda, que es el de contratar médicos del extranjero para poder abastecer la salud en nuestro país. Y a mí me llama la atención que los traen para ocupar esas zonas que, hablando de seguridad, lamentablemente están ocupadas por el crimen organizado, como es justo la Sierra de Guerrero. De una vez contigo, ya que estabas. A ver, lo de Finlandia lo dijo en campaña. Ah, Finlandia. Igual que lo ¿No de fue la gasolina Dinamarca? que iba a bajar. Digo, lo de Dinamarca es lo mismo, son países. Sí, lo mismo. Oye, Es primer mundo, pues. Primer mundo. Igual que lo de la gasolina que dijo Que iba a que no bajar. suba. Sí, que baje. sí, correcto. Ahí Está tienes bien. razón. Dijo que iba a Ya, bajar. no vamos a discutir eso. Pero, No, ok. pero lo de la salud, a ver, eso lo dijo en campaña, pero lo que sí dijo llegando al gobierno fue que iba a cambiar las cosas, que iba a acabar con la corrupción y toma una serie de acciones desactivando, por ejemplo, los fideicomisos que se daban en aspectos que tenían que ver con salud, desde las guarderías para madres trabajadoras, que no es directamente relacionado, pero sí quitó recursos y fondos que había para programas particulares de enfermedades particulares. Y entre las más sonadas, pues está la de los niños con Y cáncer de mama también, ¿eh? Sí, varios. 2 años después dijeron, pero ya se está solucionando. Y luego te preguntas, ok, ya se está solucionando, pero ¿y todos los que se murieron estos 2 años porque no tuvieron las medicinas? ¿O qué pasó con toda esta gente enferma estos 2 años? Pues no se supo. El planteamiento de crear un INSABI y de hacer un sistema de salud nuevo, administrado por la Federación, centralizado, me parece que resultó un fracaso. El ir a contratar médicos extranjeros es una evidencia más de que esto es un fracaso. El sistema de salud a nivel nacional no está funcionando. El seguro social está colapsado. Y va a haber también pretextos, como el de la gasolina, que tienen que ver con, pues es que hubo una pandemia y la pandemia desvió todos los planes y nos distrajo y tuvimos que destinar el dinero a otras cosas. Bueno, tal vez sí, pero bueno, en pretextos estamos construyendo una serie de promesas incumplidas de esta cuarta transformación. El asunto de la salud es uno de los problemas más graves que vive este país y tiene que ver con desatención. Y 500. A ver, pero fíjate, hay que verlo en la lógica de los distractores a los que recurre el presidente López Obrador. Coincido con el análisis de Poncho. Todos estamos hablando de los médicos cubanos y el debate es si es justo que vengan o no, si hay el desprecio a los médicos mexicanos que, por cierto, se la rifaron en la pandemia. Por eso hay una reacción también fuerte de decir, oye, a ver, un dato duro y es, en la pandemia no hay país del mundo en el que hayan muerto más médicos y personal sanitario que en México. Ese es un dato duro muy importante y efectivamente hoy que les dices que vienen médicos cubanos, esto lastima y lesiona y está uniendo a ese sector. Pero bueno, el punto está en que estamos en los médicos cubanos y no hablando de la desgracia que significa el sector salud. Efectivamente, el presidente destruyó el seguro popular,
que con sus asegúnes, pero daba resultado para muchas personas pobres sobre todo. Ante el fracaso del INSABI, que nunca terminó de nacer, arrancan efectivamente el programa IMSS Bienestar, que así lo titulan. Todos van con nombres rimbombantes, pero un dato duro. Carencia de servicios del sector salud afecta a 36 millones de mexicanos. 36 millones de mexicanos que tienen carencias. 15 más que en 2018, cuando empezaba López Obrador, esto de acuerdo, Trini, a datos de Coneval. Es decir, ya no puede el presidente culpar al pasado. No, y Coneval es del Estado, o sea, Así Coneval es. es una... Son datos duros de que ha fracasado. ¿A qué recurre el presidente ante este tema? Como lo hace siempre, no observar los datos duros de que la gente pobre no tiene salud, que es un derecho, y entonces te vas al tema de los médicos cubanos. Entonces yo diría, en primer lugar, es una enorme y eficaz y estratégica cortina de humo. Pero también decías algo muy interesante, ¿a qué zonas los van a mandar? Y yo me preguntaría, ¿realmente todos son médicos? ¿Habrá activistas dentro de esos médicos? ¿Irán también a aprovechar esas zonas calientes políticamente para activar otro tipo de cosas que van más allá de la salud? Ay, qué miedo. A mí me parece que el tema habría que verlo más allá de la perspectiva médica, también la ideologización y la política. Y luego también tendríamos que preguntarnos, porque también hay que pensar en nuestro sector de médicos mexicanos, muchos muy competentes que no encuentran alternativas, muchos no tienen dónde chambear. Y luego yo he hablado con varios amigos médicos, me dicen, mira, nosotros somos un sector muy apetecible para el narcotráfico. Por muchas razones, los secuestran, los amenazan. Entonces también es muy sencillo decir no quieren ir a esta bola de fifís cuando ni siquiera está garantizando la seguridad en el país para que los médicos puedan ir a cumplir su trabajo. Si te fijas, es patear todas las broncas, seguridad, salud, y en el fondo poner el debate en los médicos cubanos. Lo que yo quisiera saber es cuánto se les va a pagar a estos médicos, en qué condiciones van a vivir, ¿no? Y sobre todo esta parte que se ha discutido también, ¿estarán certificados bajo la normatividad mexicana para poder impartir la profesión, Iván? Bien, mira, hay un antecedente. López Obrador es como, le gustan los médicos cubanos. Durante la crisis del COVID se contrató a 585 médicos cubanos que pues estuvieron aquí atendiendo a pacientes. El INSABI pagó más de 6 millones de dólares por esos servicios de esos médicos. Aproximadamente por médico se pagaron alrededor de 10,000 dólares. De esos 10,000 dólares que les tocaban a cada médico, les dieron alrededor de 200 dólares. El resto es para el Estado cubano, para financiar la dictadura. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente, esto que aparentemente puede ser una buena estrategia, ¿no? Vamos a se convierte en lo que dice Guillermo. Se convierte en una acción política. Y hay varios datos o detalles que me llaman la atención. Hay una respuesta de una joven, Ana Cecilia Jara, que le responde al presidente por medio de un video. Presidente, ¿usted quiere contratar a médicos cubanos cuando aquí habemos cientos, miles de médicos que no tenemos acceso a una base, a una planta? Y pues el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México le dice a esta joven, pues deja la plaza o deja el trabajo que tengas en ese momento y vente a la Sierra de Guerrero a trabajar. Imagínense ustedes a un funcionario público poniéndose al tú por tú con una mujer, retándola, vente a trabajar a la Sierra de Guerrero. Es algo que este funcionario en la vida haría, desde la comodidad de la Ciudad de México, cualquiera puede hablar, ¿no? Y evidentemente el problema es grave, como bien lo refería Guillermo. Año con año, Trini, hacen más de 40,000 jóvenes un examen para hacer una especialización. De esa cantidad queda alrededor del 50%. El otro 50% va a terminar trabajando en un pequeño consultorio de una farmacia donde venden genéricos. Esa es una realidad. Entonces, me parece que aquí sí al presidente no le va a funcionar, porque son muchos cientos de miles de jóvenes los que están buscando una oportunidad y no la tienen, y el presidente decide buscar afuera algo que tiene dentro. Ojalá invirtiera ese dinero en concluir su formación y en garantizarles la seguridad para trasladarlos a estos lugares. Sería fabuloso que presentara un programa integral, ¿no? Que eso es lo que queremos, ¿no? Que le dé como fortaleza a su programa de salud y podamos entender de qué se trata, porque con todos esos cambios yo aún no entiendo. Yo contaba con Seguro Popular, yo a la fecha no sé si sigue vigente, si se trasladó de inmediato a INSABI, si ahora pertenezco al IMSS, si puedo ir yo
de manera gratuita a atenderme a cualquier clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que esa incógnita la tienen aproximadamente 69 millones de personas que no cuentan en México con seguridad social. Gabriel. Mira, yo lo vería, como bien lo señaló Guillermo, como una especie de cortina de humo. Porque el gran fracaso de la Cuarta T, yo creo que es el tema de salud. El tema de salud porque fue innovador de alguna manera lo que él ofrecía, servicio social y medicinas al estilo de Dinamarca, universal. ¿Y dónde están las medicinas? No hay medicinas gratis, no tuvo capacidad el INSABI precisamente para resolver este problema, empezando para comprar las medicinas, algo pues que tan complejo que ellos no midieron, y vino a resultar el gran fracaso de este gobierno. Un tema social tan sensible que fracasaron, porque la verdad es que el Seguro Popular, con todo y los problemas que tenía, sí cumplía una función, sí ayudaba a mucha gente a un costo muy bajo, no era gratuito, pero pues ¿qué pagabas? 1,500, 1,600 pesos al año, y sin embargo tenías acceso incluso a tratamientos contra el cáncer. O sea, enfermedades pues que en el sector privado imposible que te lo puedan ofrecer. A mí me consta de un sobrino que le dieron tratamiento de cáncer aquí en el Instituto Jalisciense de Cancerología durante todo un año. Lamentablemente falleció, pero ahí se vio la cara humana de ese programa. A mí la verdad es que yo vi el valor que tenía ese Seguro Popular y lamentablemente lo acaban de un plumazo, crean el INSABI y es el gran fracaso. Ahora, respecto al tema de los médicos cubanos, pues la verdad es que es una gotita de aceite en el mar, ¿no? O sea, ante tantas necesidades que hay de médicos, y es cierto también lo que se señala, hay comunidades en las que pues no quieren ir los médicos. ¿Por qué? Por el peligro en que estarían expuestos, como ha sucedido aquí incluso en Jalisco, en fronteras con Zacatecas, Teocaltiche. Ya un médico que estaba haciendo su servicio social de la Universidad Autónoma de Guadalajara falleció ahí precisamente. El mes de junio va a cumplir un año. Y hay otras historias, ¿no? Entonces, pero eso es culpa también del gobierno, que debería dar seguridad a todos los ciudadanos, particularmente a estos médicos. ¿Cómo van a ir si en esas zonas pues están muy alejadas de la mano de Dios, donde no sabes si vas a regresar, ¿no? Donde el narcotráfico es el dueño, son los que gobiernan. Entonces, ¿cómo vas a ir? O sea, creo que es un falso debate en ese sentido de defensa que hacen, que los médicos no quieren ir, pero no quieren ir porque pues expondrían su vida, ¿no? Y no nada más Guerrero, hay otras zonas en cada estado del país en una situación de peligro que yo los entiendo, pues. Entonces, yo pienso que más bien es una especie de cortina de humo para evitar entrar al análisis y al debate de fondo de un asunto en el que la Cuarta T fracasó, que es el tema de salud. A ver, 500 médicos o 500 plazas no impacta nada si es que existe, en el índice de desempleo médico. O sea, si ahorita el presidente o quien sea anuncia la apertura de 500 plazas para médicos, no va a disminuir en ningún grado el desempleo médico que existe en este país. Como bien lo decía Iván, salen montones y montones de médicos de las escuelas que no encuentran chamba y terminan en un dispensario médico. Ahora ya tienen hasta 3 turnos estas de las farmacias de diferentes marcas, que todas tienen su dispensario médico, y tristemente un cuate que se desveló, durante años, quemó las pestañas, Consultas medicina, de 50 pesos. está allí dando consultas de 50 pesos, como bien lo dices. Por eso te digo, las 500 plazas, olvidando que son 500 médicos cubanos, no impactan realmente eso. Lo que impacta son 2 cosas. Uno, la señal que le están mandando a este sector de la sociedad, a los médicos, es terrible, el desprecio por el trabajo de nosotros. Y una que me preocupa más, que lo pasó Memo de ladito, es el asunto de quiénes son estos cuates. Porque sí impactaría en este país el que traigan 500 capacitadores. Exactamente. En ideología,
incluso en Eso sí pinta, Poncho. Eso sí pinta. Esos 500 sembrando ideología y haciendo activismo político sí pueden marcar diferencia en ciertas comunidades. Estoy de acuerdo. No se olvide que los Zetas fueron 100 cuates que mandaron a capacitar a Israel y regresaron y se multiplicaron por decenas de miles por todo el país, convirtiéndose en un gran grupo delictivo, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con ello, pero 500 cuates que vienen a capacitar 1,000 cada uno, pues ya estamos hablando de 5,000 y sabrá Dios qué otras cosas más. O que el recurso no sea para la atención de los y las mexicanas, sino que sea para abanderar una lucha en otros países. Mira, me parece que este tema se le ha salido de control al presidente, porque bueno, esta gira por Centroamérica no trajo buenos resultados, ¿no? ¿Qué podía presumir de positivo? Bueno, que se contrataron estos 500 médicos cubanos, la compra de la vacuna Abdalá, y en realidad pues son resultados muy pobres. Entonces vemos la declaración de este fin de semana que dice, al carajo los conservadores que no quieren a estos médicos cubanos. Y evidentemente le está desesperando porque no es como con la señora de las Tlayudas, donde podía dividir entre pobres y ricos. Aquí ya es una cuestión que es muy sensible para muchas personas que saben que sus hijos no tienen acceso a una mejor fuente de trabajo, aún estudiaron durante muchos años y se quiere traer gente de fuera. Evidentemente creo que ahí no le va a salir. Y está uniendo a un gremio muy importante, ¿eh? Un gremio que se siente hoy agraviado, como muchos otros, ¿eh? El gremio de los periodistas, el gremio... médico, ya lo hemos dicho en este momento, en fin, el gremio de los profesores, que también no todos están, me refiero a nivel de los sindicalizados con el presidente López Obrador. Así que este gremio también en pie de guerra puede significar, políticamente hablando, también otro gran boquete para el presidente López Obrador. Y el otro tema es el famoso austericidio, Trini. Un gobierno que nos eche el rollo de la austeridad republicana, con esa, a ver, apriétate tú el cinturón, la gente tiene que tener salud. Entonces esto es una farsa y está ligado también a la corrupción. Definitivamente creo que está siendo observado y nuevamente se disgusta el presidente Andrés Manuel López Obrador, pierde los estribos y creo que la forma en cómo explota en esta participación que tuvo este fin de semana, pues nos queda claro que sigue habiendo cosas que no le van a salir tan fácil y que la gente está observando y que a lo mejor esto le va a cobrar en algún momento. Ahorita pues va un poco más a la mitad de su gobierno. Creo que tiene los mismos niveles de aceptación que los presidentes anteriores. De hecho, que Felipe Calderón estaba más o menos en los 60%, un poquito más que tiene López Obrador, pero estaban en los 60% de aprobación, ¿no? De tal forma que veamos qué pasa en las próximas elecciones del 5 de junio. Estaremos pendientes y, por supuesto, agradeciéndoles por último que nos hayan acompañado esta noche. Guillermo. Gracias, Trini. Muchas gracias y gracias a todos. Buenas noches. Iván Arrazola. Gracias, Trini. Gracias a todos. Muchas gracias, Ibarra. Trini. Gracias a ti, gracias. Alfonso Javier Martínez. Muchas gracias, Pero Trini, ya no te un me placer. adelantes pues en los temas. Así es. Muchos Nuestra ejemplares de unos solidaridad. héroes y heroínas. La solidaridad con ese gremio. La verdad que los vimos vimos en acción, padeciendo el rechazo también a veces de algunas personas ¿no? que no querían Los que vimos les y los contagiaran sentimos. del COVID y ellos dieron la cara, pusieron la casta completa. Entonces, Totalmente. sin duda. Bien, gracias, Buenas gracias noches. Guillermo. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta noche. Nos vemos y escuchamos en la próxima.